¿Sabías que el Santo Grial se conserva en España, en concreto en la Catedral de Valencia desde tiempo inmemorial? ¿O que la UNESCO podría declararlo Patrimonio de la Humanidad por su extraordinario valor histórico, religioso y cultural? ¿Te gustaría saber cómo han llegado a esa conclusión los expertos o cuáles han sido las vicisitudes históricas para terminar justamente en ese lugar? Pues en este vídeo te voy a mostrar el resumen del Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz que se celebró en mayo de 2021 y donde tuve el honor de ser el relator con la misión de resumir todas las ponencias por encargo del Centro Español de Sindonología, que fue la institución que organizó el evento. Verás cómo el Santo Cáliz es un símbolo de la fe cristiana y de la unidad de la Iglesia, y cómo se relaciona con otras reliquias importantes de la Pasión, como la Sábana Santa o el Sudario de Oviedo. Te sorprenderás con los datos asombrosos que aportan los científicos participantes en este congreso sobre el origen, la datación y el significado de esta maravillosa reliquia, basados en estudios arqueológicos muy serios que también incluyen iconografía o etimología. Y si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte al canal, darle a la campanita, compartir el vídeo con tus amigos y, por supuesto, dejarme también tu comentario mostrando tu opinión. Si quieres saber más sobre el estudio científico de otras reliquias cristianas, sigue prestando atención a nuestra programación porque muy pronto te traeré nuevos vídeos con contenidos similares. Disfrútalo. Al comienzo de mi resumen he de dar las gracias dos veces. La primera a Jorge Manuel, la persona que un día me llevó a la catedral de su ciudad para mostrarme el más precioso de los tesoros conservados en ella, y de cuyos labios escuché la maravillosa epopeya mediante la cual la divina providencia guió el Santo Cáliz hasta la ciudad del Turia. Y mi segunda gratitud es a la propia Valencia, que un día me hizo el honor de acogerme a mí, un aborigen de una isla tropical, como hijo suyo y como caballero de ese cáliz, cuya autenticidad hoy en día divulgo todo lo que puedo con la irresistible fuerza del dato científico. Cáliz cuya réplica bendecida tengo desde entonces presidiendo el hogar de mi familia, como estáis viendo aquí. Pues comienzo el resumen. El segundo Congreso Internacional del Santo Cáliz de Valencia dio comienzo anteayer, el 30 de abril, con las palabras de bienvenida del presidente del Centro Español de Sindonología, el doctor Jorge Manuel Rodríguez, quien explicó que en los estudios de la corporación, de la institución que él preside, y en sus estatutos figura explícitamente el objetivo de analizar los objetos, es decir, los documentos palpables, medibles, pesables, que avalan la historicidad de Jesús de Nazaret. En España tenemos la dicha de contar con dos de estos documentos, de estos objetos, que son el Sudario de Oviedo y el Cáliz de Valencia, y para desarrollar un estudio sistemático de estos objetos se creó en su día el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, el EDICES. Este congreso tiene lugar además durante el presente año jubilar, concedido a perpetuidad a la ciudad de Valencia como un privilegio absolutamente especial, y además para atender a ese cariñoso pero firme mandato que en su momento nos hizo don Carlos Osoro, de que debíamos estudiar y divulgar la autenticidad del Santo Cáliz, todo lo que humana, académica y técnicamente nos fuera posible. Pues bien, el teólogo Scott Hahn nos explicó que los apóstoles, siendo judíos, sabían que un sacrificio ritual solo podía realizarse dentro del templo de Jerusalén, sobre un altar, y presidido por un sacerdote. Sin embargo, Jesús fue crucificado fuera de las murallas de la ciudad en una ejecución romana. Si los apóstoles vieron allí un sacrificio pascual, es por lo que habían presenciado unas horas antes durante la última cena. Según Hahn, esa cena no es solo una comida, dado que Jesús insiste en que es la Pascua de la Nueva Alianza, único momento en los Evangelios en los que Jesús pronuncia la palabra alianza, lo que llevó a este investigador a trazar un paralelismo perfecto entre la Pascua eucarística y la Pascua judía, atendiendo a detalles como que, por ejemplo, hay un cordero inmaculado al que no se le rompe ningún hueso, tal y como afirma el capítulo 12 del libro del Éxodo, a que se tiene que comer en familia, etc. En la celebración ritual de la Pascua judía hay 4 copas.
La primera es una copa de santificación que precede a la ingesta de las hierbas amargas. La segunda incluye el rezo del Salmo 113. La tercera acompaña a la comida propiamente del cordero asado y al recitado de los Salmos 114 al 118. Es en ese momento en el que Jesús pronuncia las palabras: no volveré a probar el fruto de la vid hasta que lo pruebe nuevo en el reino, lo que podría explicar el rechazo del vino mezclado con mirra camino del Gólgota. Y la cuarta copa, que debería haber tomado en ese momento con los comensales para cumplir con el rito, es omitida por Jesús. San Juan, testigo presencial de la crucifixión, relata que cuando Jesús mordió la copa empapada de vinagre, dijo: está cumplido. Que por cierto, en griego la palabra correcta es algo así como tetelestai, o sea, misión cumplida, y entregó su espíritu. ¿Y qué era lo que estaba cumplido?, se pregunta Scott Hahn. Pues lo que estaba cumplido era la Pascua, en su totalidad, la Pascua de la Nueva Alianza, dado que es ahí donde Jesús toma la cuarta copa del rito que había quedado sin concluir en la última cena. En definitiva, si la Eucaristía es solo una comida, entonces el Calvario es solo una ejecución romana. Pero si la Eucaristía es la Pascua de la Nueva Alianza que Jesús instituye, aquí es donde se inicia su sacrificio. Y el Calvario es donde se consuma ese mismo sacrificio. Y no se puede entender lo uno sin lo otro. En otras palabras, el Nuevo Testamento era ya un sacramento antes de convertirse en un documento escrito. Dado que en la primera parte de nuestro congreso era preciso describir el objeto que estábamos estudiando, resultó muy ilustrativo que el escultor y especialista en modelado 3D, César Marco, describiese el trabajo que llevó a cabo en 2015, que fue el proceso de digitalización en 3D del Santo Cáliz para permitir el acceso por vía virtual y tridimensional al mismo. Este proceso permite actualmente a los investigadores y a nosotros también, a ti que me estás escuchando ahora, acceder a la pieza cada vez que queramos, sin necesidad de tener que tocar el original. Ello supuso tomar, según nos contó, más de 400 exposiciones fotográficas y aplicar un software específico que ha dado como resultado este modelo que estás viendo ahora y que está accesible a través de la web. El experto en fotografía, Dr. Juan Valcárcel, realizó un estudio fotográfico del Santo Cáliz en el año 2018 empleando diferentes técnicas de iluminación que permiten registrar características de los materiales no observables a simple vista. Con su iluminación original, el cáliz presenta un aspecto oscuro y opaco, pero resulta que cuando la luz lo atraviesa, la piedra se muestra traslúcida y permite distinguir con mayor claridad detalles como las vetas, tal y como vemos aquí, o las reparaciones que ha sufrido la pieza. También hizo macrofotografías, fotografías infrarrojas y empleó luz ultravioleta que sirve para evidenciar, por ejemplo, el adhesivo empleado para unir los fragmentos de la copa tras el accidente que, como sabemos, se produjo el Viernes Santo del año 1744, o como una de las 27 perlitas que decoran la pieza es completamente diferente a sus compañeras. Gracias al doctor Xavier Max Barbera, experto en escultura, y a su compañero Nicolas Didier, especialista en tecnologías 3D, algunos participantes aprendimos una palabra nueva: glíptica. Glíptica, o sea, el arte de grabar o tallar sobre piedra. Desde tiempo inmemorial el hombre ha tallado en piedra y gracias a la arqueología sabemos que los artesanos se especializaban utilizando distintos tipos de instrumentos, trépanos, sierras, cantos, y también hay que considerar el estudio glíptico de la dureza, la resistencia o la densidad de la piedra en cuestión. Pues bien, nuestro cáliz es una piedra de ágata bandeada de cuarzo de dureza 7 en la escala Mohs, o sea, es muy dura, y según indicaron Max Barbera y Didier, tuvo que requerir una gran destreza por parte del maravilloso artesano que le dio forma, primero por dentro y luego por fuera, utilizando agua y partículas abrasivas. El estudio de estos dos investigadores ha sido tan detallado gracias al escáner especializado que utilizaron que hablamos, fíjate, de una precisión de 0,025 milímetros, lo que les permitió determinar que tiene una estructura más irregular que la que se aprecia a simple vista y que su tamaño no coincide con los datos que hasta ahora se habían divulgado. Así que la nueva medida del diámetro de la boca a partir de nuestro congreso queda fijada entre 9,6 y 9,8 centímetros,
que es una variación debida a su irregularidad. Y por cierto, la cantidad de líquido que puede contener el vaso hasta los topes es de unos 250 mililitros, si bien dejando 1 centímetro hasta el borde sería de unos 160 mililitros, en definitiva adecuado para la celebración de la Pesach o de la Pascua judía. La experta en historia del arte, doctora Anna Maffei, tiene el mérito de haber defendido la que es hasta este momento la única tesis doctoral dedicada íntegramente a la investigación científica del Santo Cáliz, lo que proporciona una treintena de nuevas contribuciones inéditas al conocimiento de la pieza que nos ocupa. Todo lo que indicó se refirió exclusivamente a la copa superior, que es la que, según la tradición, fue utilizada por Jesús. Según la doctora Maffei, el Santo Cáliz fue tallado a mano y pulido con una técnica hebrea existente en Judea. Aunque la piedra técnicamente es una ágata sardónice, cuidado porque es fácilmente confundible, dado que son prácticamente iguales con el sardius u orden hebreo, una gema que además representa a la tribu de Judá a la que pertenecía el mismo Jesús. Y para los judíos esta pieza, curiosamente, esta piedra aludía a la regla del amor, que es precisamente el eje central del discurso de Jesús en la última cena. El volumen del cáliz indica que no era una copa cualquiera, sino un kos kidush, o sea, la copa de bendición empleada por los judíos hace 2000 años y mencionada, por cierto, por San Pablo en la primera carta a los Corintios. A pesar de que a veces se compara el Santo Cáliz con 2 copas conservadas en el Museo Británico, la doctora Maffei indicó que el de Valencia es una copa única en el mundo y además no se ha encontrado otra con las mismas características en ningún otro repositorio. Y en definitiva, esta doctora defiende el origen hebreo de la copa valenciana. Y además, en los frescos de las catacumbas de San Marcelino y de San Pedro en Roma se representa un vaso con las mismas características que tiene el Santo Cáliz alrededor de una mesa donde figura un pez símbolo de Cristo. Finalmente hizo referencia al cáliz de Doña Urraca, conservado en la Colegiata de San Isidoro de León, argumentando que de ninguna manera puede ser el empleado por Cristo debido a su datación en torno al siglo XI y sobre todo a su tamaño, ya que no podía contener el volumen de líquido preceptivo para la celebración ritual de la Pesach, amén del hecho de estar recubierto, como vemos en esta imagen, de oro por haber tenido un uso litúrgico, cosa que nunca se hubiera consentido en una reliquia. El doctor en arqueología Ferran Arasa explicó que mediante el estudio de la forma, los materiales, la función de las piezas estudiadas, es posible situarlas en su contexto histórico y cultural. Y gracias a esto, el doctor Arasa aportó que las copas labradas en piedras duras, como el cáliz de Valencia, procedían en su mayor parte de Oriente y eran objetos de lujo que fueron utilizados por los grupos sociales privilegiados en las épocas helenística y romana. El Santo Cáliz está formado por 3 piezas: la copa superior, la base y la montura que las une. Esta configuración sitúa el conjunto totalmente montado en el siglo XIV. El cuenco, que hace de base o naveta, tiene una inscripción cúfica transcrita como Lilságira, que según la catedrática de Filología Árabe doctora Carmen Barceló podría traducirse como la brillante o la resplandeciente. Las asas están decoradas con nielado, incisión, repujado y calado de estilos mudéjar y gótico. El profesor Manuel Sarso expuso que la tipología de la copa del Santo Cáliz se extendió por todo el Mediterráneo oriental gracias a la actividad comercial del imperio persa aqueménida y durante el imperio romano inspiró el diseño de lujosas copas de plata y piedra preciosa. Miren, datar el Santo Cáliz es muy difícil, pero el doctor Sarso halló, por ejemplo, esta copa que estamos viendo ahora en el Museo Getty con unas similitudes extraordinarias a la copa de Valencia, incluso con ese reborde en la parte superior. ¿Acaso el artesano pretendía imitar este tipo de copas lujosas de plata? Y comparando el patrón de elaboración del Santo Cáliz, sus medidas, su grosor, su tipología, el doctor Sarso es perfectamente factible, dice él, pensar que es coherente con la tradición de que se empleó en la última cena y que además debemos referirnos al Santo Cáliz, atención, como esquifo o cótila sin asas, y que dadas sus características posiblemente fue tallado en Alejandría. Además, apunta a la idea de que el ágata del cáliz pudo proceder de la India y llegar hasta el Mediterráneo gracias a las caravanas comerciales.
Los expertos de las universidades de Zaragoza y Valencia, doctora María Cinta Osácar, doctora Carolina Naya, doctor Clodoaldo Roldán y doctora Sonia Murcia, han estudiado los materiales que constituyen el Santo Cáliz, desde el punto de vista gemológico, mineralógico y químico, para llegar a la conclusión de que tanto el vaso superior como el que sirve de base son ágatas bandeadas. Atención, no son cornalinas ni ónices, aunque tienen características diferentes entre sí. Por cierto, esa mancha blanca que estamos viendo ahí de la copa es solo exterior y fue por accidente, acaso por haber estado en contacto la piedra con alguna clase de decolorante, pero tuvo que haberse producido antes del siglo XVII, dado que aparece representada la mancha en un grabado de esa fecha. De las gemas rojas nos contaron que se trata de granates salmandinos y de las verdes acaso sean calcedonias, aunque no hay seguridad de ello. Por último, estos investigadores además mostraron fotografías de los interesantes capiteles de la Catedral de Jaca, en los que aparecen 2 episodios de la vida de San Lorenzo, y en uno de ellos es posible, como estamos viendo aquí, contemplar la entrega del Santo Cáliz oculto a Preselio para resguardarlo en España de la persecución del emperador de Roma. Según el experto en árabe y hebreo Juan Agustín Blasco, para comprender lo que quiere decir la inscripción cúfica esgrafiada en la naveta inferior del Santo Cáliz, hay que contemplar la posibilidad de que el grabador tuviera la intención de escribirla doble pero con un mismo significado. En árabe, en la inscripción, y en hebreo, en la forma especular por reflejo simulado sobre la copa superior con la misma lectura en ambas lenguas, que sería Jesús es Dios o Jesús Dios. Esta interpretación justificaría, según este investigador, que en una reliquia tan principal para el cristianismo, pues se mantuviese esta inscripción con fines apologéticos. La propuesta fue publicada en el año 2016 y es coherente con el verso 470.25 del romance medieval Parsifal de Eschenbach, que señala como contenido de la inscripción su nombre y su naturaleza, o sea, Jesús, Dios. Juan Agustín Blanco propone revisar la interpretación esotérica de este poema de Eschenbach para volver a reencontrar el sentido original que quiso dar el autor del poder, no de la piedra en sí, sino de lo que contiene, o sea, de la sangre de Cristo, derramada para la redención de los pecadores. Esta inscripción funeraria, que estamos viendo aquí, casualmente hallada en 2005 en Alcoy, ha permitido al investigador adelantar unos 2 siglos la fecha de datación de la inscripción, ubicándola entre finales del siglo X y la primera mitad del siglo XI. Para nuestro experto, la inscripción fue elaborada por un judío converso si atendemos a la transcripción que hace del nombre de Jesús. Para el catedrático Dr. Gabriel Songel, una visión interdisciplinar desde los patrones de diseño, la numismática, los documentos diplomáticos, la historia medieval centrada en la dinastía navarro-aragonesa aporta datos suficientes y visualmente muy contundentes y muy bonitos como para poder establecer la relación entre el Santo Cáliz y las monedas aragonesas de la dinastía del rey Sancho Ramírez con el bíblico tronco de Jesé, como símbolos del poder divino en la tierra, según el texto que recoge el profeta Isaías. Esta cenefa que adorna el nodo del Santo Cáliz es prácticamente el símbolo que aparece junto a la firma de los documentos notariales de Pedro I, acaso porque los reyes eran los patrocinadores y querían dejar el rastro de su dinastía en la reliquia. En las monedas que empezaron a acuñar Sancho Ramírez y sus sucesores hasta Jaime I encontramos el símbolo de la rama de la que surge la vara y la cruz. Y lo sorprendente, amigos y amigas, es la coincidencia del diseño de las curvas de las ramas con las asas del Santo Cáliz. Las dataciones cruzadas de las monedas, los documentos notariales y las pinturas indican que el cáliz pudo haberse compuesto tal y como lo conocemos en la actualidad durante el reinado de Pedro I, o sea, entre los años 1094 y 1104. Para el doctor Songel, quien compuso el Santo Cáliz, por cierto, y abundo un poquito más en esto, conocía los patrones de los canteros medievales porque la pieza coincide geométricamente con ellos. Incluso aventura una hipótesis para identificar al autor, un tal Pedro Alfonso, judío converso de Huesca, que emplea los mismos patrones en los ideogramas de sus explicaciones teológicas. En todo caso, tanto quien compuso el Santo Cáliz como su configuración actual, como quien hizo la inscripción cúfica, pudo haber sido la misma persona o haber salido del mismo taller. Y por último, a la hora de traducir la inscripción cúfica, el doctor Songel coincide con la hipótesis de Juan Agustín Blanco, Jesús Dios.
En su intervención, el canónigo de la catedral y anterior celador del culto al Santo Cáliz, don Jaime Sancho, explicó que la plegaria eucarística primera o canon romano es la más antigua y una versión latina de un texto griego más antiguo todavía. Este canon, que se utilizaba en tiempos de San Lorenzo, dice textualmente en el momento de la consagración que Jesús tomó entre sus manos este mismo cáliz famoso, haciendo referencia a la copa por él utilizada que, según la tradición, San Pedro llevó consigo a Roma y con la que consagraron los primeros papas de la Iglesia hasta San Sixto II. En otros cánones, como por ejemplo el de San Ambrosio de Milán, no se dice este mismo cáliz, porque ese santo obispo considera que no puede decirse eso en su diócesis, dado que el verdadero cáliz estaba en Roma. Don Jaime también aportó otros datos interesantes, como por ejemplo que la pureza de la copa de la Peshach impedía que fuera tocada al usarse, con lo que Jesús y los apóstoles tuvieron que haber cogido un soporte, un tallo finito para llevársela a los labios, que el escáner reveló que el cáliz no se elaboró en un torno, sino, como han dicho otros expertos, fue tallado manualmente, o que frente a la hipótesis de que el santo cáliz no podía haber sido empleado por Jesús porque en su tiempo ya se utilizaban vasos de vidrio, es comprensible pensar que para la celebración de la Peshach, la familia que alojó a Jesús y a los apóstoles les ofrecieran la copa familiar heredada de generación en generación, o sea, mucho más antigua que el año 33. Según Carlota Coquillat, historiadora del arte, tras su uso por Jesús en la Última Cena, el Santo Cáliz ha ido peregrinando hasta llegar a la Catedral de Valencia, donde se encuentra en la actualidad, dejando por el camino leyendas y representaciones en el mundo del arte, como por ejemplo en el dintel de la portada de los príncipes de la Catedral de Módena, en el que aparece San Geminiano recibiendo el cáliz, como vemos aquí, como regalo del emperador. En su exposición, Coquillat recogió las hipótesis de Alfredo Barbagallo, que describen un recorrido histórico del Santo Cáliz totalmente diferente al propuesto por otros expertos, si bien el único elemento documental indiscutible conocido por esta experta data de 1399 y es el ya conocido documento de San Juan de la Peña. El doctor en Historia y caballero de la Real Hermandad de San Juan de la Peña, Fernando Soteras, expuso que el Santo Cáliz llegó a la ciudad de Osca, actual Huesca, en el año 258, tras el martirio del diácono San Lorenzo en Roma, y desde ese momento y hasta la conquista musulmana del Reino de Toledo se localizó en diferentes enclaves de la ciudad y sus alrededores próximos. Finalmente, tras 7 años de asedio, según nos contó, el Santo Cáliz salió de Huesca hacia la ciudad y fortaleza de Panno, que estaba en el actual enclave de San Juan de la Peña, donde permaneció hasta su destrucción en el año 734. A partir de ahí también estuvo en el siglo IX en San Pedro de Siresa, en el siglo X en San Adrián de Sásabe y así sucesivamente en otros encuadres hasta llegar en 1437 a Valencia. Entre los datos curiosos que aportó este experto figuran que el soldado Preselio, enviado por San Lorenzo con el cáliz oculto en una carta justificativa y un inventario para la familia del santo, tuvo que recorrer 1593 kilómetros, está medido, con unas 22 jornadas hasta llegar a la aldea de Loret. Y mientras yo estaba escuchando esta historia por parte del experto, les confieso que yo me estaba preguntando qué sentimientos albergaría aquel buen soldado en su corazón, sabiendo que llevaba oculto en sus alforjas el cáliz de Cristo, y por cuya protección estoy seguro de que hubiese dado la vida si hubiera sido necesario. El profesor de Historia del Arte de la Universidad Católica de Valencia, Vicent Suriaga, argumentó que en los Pirineos se conservan unos frescos románicos, estos que estamos viendo aquí, del siglo XI, que representan a la Santísima Virgen sosteniendo un cáliz llameante, que no es otro que el Grial. Y dada la originalidad de esta representación de María, este investigador deduce que esto se debe a la cercanía del objeto representado, que naturalmente es San Juan de la Peña en Huesca. Para proponer su hipótesis, enseñó diversos ejemplos conservados en Cataluña, en Andorra, de vírgenes portando cálices. Y para Suriaga, estas son las primeras manifestaciones artísticas en las que se representa a Jesús como grial eucarístico, y por las fechas de creación son anteriores a los relatos del ciclo artúrico. Cabe destacar que el cáliz que porta la Virgen María siempre es distinto al que porta el resto de las santas mártires representadas, dado que hay una relación muy especial entre la Virgen Santísima y su Hijo. En su segunda intervención en el Congreso, Gabriel Songel relató que gracias a una investigación reciente ha encontrado oculta
una nueva referencia al Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. En este caso se trata de un acróstico o un juego de palabras, una sopa de letras, hallado en un manuscrito que contiene el relicario de San Juan de la Peña, fechado en el siglo XI, en el que se mencionan cifradamente al Santo Cáliz, de tal modo que este nuevo descubrimiento maravilla, adelanta 300 años la primera referencia que teníamos del grial valenciano, ya que hasta 1399, cuando Martín el Humano lo reclama al monasterio osense, no aparecía, por lo visto, ningún otro documento. Se trata de palabras compuestas con las letras del texto siguiendo un esquema geométrico descubierto por este experto que mencionan al cáliz lapis exilis domini, o sea, el cáliz de piedra preciosa del Señor, junto a una relación de reliquias que se guardaban en el monasterio. Y esto parece confirmar, amigos y amigas, la tradición laurentina de la salvación del cáliz del saqueo de Roma en el siglo II y su envío a España. Para el escritor Sergio Solsona, los relatos artúricos en los que surge el concepto del Santo Grial tienen al rey de Pamplona y Aragón, Alfonso I, como modelo de monarca de la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Esto lo deduce detectando interesantes similitudes entre ambos reyes que expuso también en el Congreso durante su intervención. Y bueno, y llegamos al momento en el que el historiador de la Universidad de Göttingen, doctor Michael Hessemann, habló por boca de Jorge Manuel en nuestro congreso de Alemania como cuna de las leyendas más conocidas del Grial, popularizadas por el poeta Eschenbach y también por Richard Wagner en su ópera Parsifal. Eschenbach, por ejemplo, habla en su obra de un cáliz con una inscripción en su base, cosa que solo puede hacer referencia al nuestro de Valencia. Hessemann descarta el Santo Catino de Génova por ser de cristal, material considerado por los judíos del tiempo de Cristo fuera de lugar. El experto está conforme con la idea de que el Santo Cáliz pasó de Jerusalén a Roma de manos de San Pedro, de Roma a Loreto, en Huesca, llevado allí por Preselio, por mandato de San Lorenzo. De allí, resguardándolo de la persecución musulmana, a la cueva de Yebra y más tarde a San Juan de la Peña. A posteriori, de San Juan de la Peña a Zaragoza, a Barcelona y finalmente a Valencia, en donde, como ya se ha dicho, se conserva desde 1437. La coincidencia con la literatura épica antigua es más que evidente, puesto que en esos relatos el Grial se conservó en el llamado Montsalvat, o sea, Monte Salvatoris, cerca del que está en San Juan de la Peña. Anfortas, el rey del Grial, es Alfonso I. En resumen, según Hessemann, el Santo Cáliz de Valencia es el origen de las leyendas del rey Arturo, y la existencia de ese objeto es la justificación de que dichas leyendas se hayan generado y se hayan popularizado hasta convertirse en iconos de la cultura universal. El abogado César Evangelio contó que el Santo Cáliz se vio en serio peligro durante la Guerra de la Independencia Española a principios del siglo XIX, al igual que el resto del tesoro de la Catedral de Valencia. Para ponerlo a salvo de los invasores franceses se envió el tesoro catedralicio a Alicante en marzo de 1809, donde permaneció hasta su devolución a Valencia en enero de 1810. En marzo de ese mismo año fue precisa una segunda evaluación de la reliquia, esta vez a Baleares. El presbítero Pedro Vicente Calvo, protagonista del salvamento, escribió una magnífica crónica que fue el objeto de estudio y de la publicación reciente de este experto que nos habló. La investigación realizada por César Evangelio ha consistido en tomar la fuente originaria y analizar cada detalle que ese relato aporta. El vicedecano de la Real Academia de Cultura Valenciana, José Francisco Ballester Olmos, relató que también durante la Guerra Civil Española el Santo Cáliz de Valencia corrió grave peligro y puso el acento en aquellas personas, aquellos héroes que arriesgaron su propia vida para poner a salvo la venerada reliquia, como por ejemplo la familia Suey o los 3 sacristanes de la Catedral Metropolitana de Valencia, de cuyas peripecias se hizo eco nuestro experto de forma, desde mi punto de vista, muy emocionante. El doctor Jesús de Salvador expuso que la copa utilizada por Jesús en la Última Cena ha ido dejando su huella en un viaje de 2000 años a lo largo de la historia. Ese trazo se puede estudiar desde diferentes perspectivas, como la historia, la exégesis, la liturgia, la literatura, la historia del arte, la arqueología o incluso la arquitectura. Y a medida que se ha ido agrandando con el tiempo, se ha ido transformando en un concepto mucho más amplio, como es el Santo Grial, que pensábamos, o al menos así estaba acreditado, solo se circunscribía al ámbito europeo occidental con unos límites temporales muy concretos. Pues bien,
En la ponencia que prácticamente acabamos de escuchar, nuestro experto desbordó esos límites espaciotemporales utilizando la historia del arte como identificador básicamente de esa trazabilidad, contrastándose con otras técnicas historiográficas para así conseguir que se fuese aumentando todavía más la legitimidad del Santo Cáliz de Valencia como aquel que estuvo sobre la mesa de la Última Cena. Amigos y amigas, la conclusión es la siguiente. Fíjate, si el Santo Cáliz es significativo, que todo el mundo lo quiere, Génova lo quiere y lo convierte en el Santo Catino, León lo quiere y lo convierte en el Cáliz de Doña Urraca, Hitler lo quiere y trata de convertir el signo más grandioso del amor de Dios en un instrumento de guerra. Indiana Jones lo quiere y vivió toda clase de aventuras para conseguirlo en la ficción. Y yo, Andrés Brito, creyente cristiano, también lo quiero, porque sé que de beber de este maravilloso objeto depende acaso la salvación eterna de mi alma. Pero la realidad es que el Santo Cáliz tiene un solo dueño, que fue quien lo convirtió en lo que es, una persona que supera a cualquier superhéroe de ciencia ficción, el ser humano más importante de la historia, alguien con un poder más fuerte que el dinero, el miedo y la muerte, el infinito poder de dominar el amor de la humanidad. Y ese alguien tiene nombre propio, Jesús de Nazaret. Si el Santo Cáliz es falso, que se lo lleven a un museo. Pero si es verdadero, o sea, si tuvo en su interior la sangre preciosa de Cristo, para que los creyentes tuviésemos la posibilidad de ser inmortales, de vivir junto a Él para siempre, que nadie nos haga creer que es falso. Porque tenemos derecho a la verdad, ya que según las palabras de nuestro Señor, esa verdad es la que nos hace libres. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Enterprise Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.